Muy bien, hermanos, en esta tarde, que Dios les bendiga, y a los amigos que muy posiblemente quizás nos escuchen a través de este video. Le damos gracias al Señor por todas las maravillas y sus muchas bendiciones que nos ha concedido el Señor. Hemos estado estudiando, hermanos, cómo interpretar la Biblia. Hemos venido aprendiendo pasos, principios muy especiales para poder lo que es comprender la Biblia o el texto bíblico que nosotros estamos estudiando. Hemos venido analizando y estudiando el lenguaje figurado, una de las ramas de la hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver prácticamente con principios para poder lo que es interpretar la palabra del Señor. Y una de las cosas, hermanos, que siempre no debemos de perder de vista es, hermanos, el hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por el Señor. De manera entonces, hermanos, que en este momento vamos lo que es a ver cómo podemos interpretar lo que es la poesía, o cómo podemos entender la poesía hebrea. Pero antes de ello quisiera yo, hermanos, introducirme por medio de un versículo o leyendo una porción de la palabra de Dios en el primer libro de Reyes 4, capítulo 30, desde el 29 hasta el 34. Les voy a invitar a que leamos. Primer libro de Reyes, capítulo 4, versos 29 al 34. Dice literalmente, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Enán, Calcol y Darba, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían todos los pueblos de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Les voy a invitar, hermanos, que hagamos una oración al Señor. Soberano Señor, que habitas en gloria, en este momento, Jesús, nos hemos, Señor, introducido a leer esta porción de tu bendita palabra. Señor, te pedimos, por favor, que traigas a nuestro espíritu, a nuestro corazón, Dios mío eterno, la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para poder, Señor, lo que es recibir, entender tu hermosa palabra
abrir nuestros oídos y nuestros ojos, Dios mío, para poder, Señor, ser llenos de tu hermosa palabra, del conocimiento que emana de tu corazón, Dios mío. Te lo pedimos, Señor, por favor, en el nombre dulce de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Amén. Como les comenté hace algunos días acerca de esto, hermanos, de que la sabiduría floreció lo que es en el tiempo de la monarquía, es decir, del tiempo de Saúl, de David y de Salomón. Habían sabios, hermanos, antes de la monarquía. Habían grandes sabios también, no solamente en el pueblo de Israel, sino que en Egipto, en los asirios, babilónicos o de los países circunvecinos de Israel, hermanos, habían hombres reconocidos de renombre, grandes sabios, hermanos. Pero dice el autor sagrado en estos versículos que dio Dios sabiduría a Salomón, y esta sabiduría fue más grande que todos los hombres, más grande que todos los orientales, más grande que los egipcios, más grande que los babilonios, de tal manera que acudían a Salomón para escuchar, hermanos, los reyes de la tierra venían a Salomón para escuchar la sabiduría de Salomón, porque estaban impactados de la forma como este gran rey Salomón, hermanos, tenía esta gran sabiduría para resolver asuntos de la vida cotidiana y del reino, y todo asunto, hermanos, era resuelto por el gran rey Salomón. Hermanos, durante el tiempo de David, como que tuvo un auge, hermanos. El pueblo se interesó tremendamente en lo que es, hermanos, obtener o buscar la sabiduría, hermanos. Y era prácticamente como una materia que se les daba a los estudiantes en ese entonces, ¿verdad? Se les impartía esta sabiduría, se les impartía, de generación en generación a todos los jóvenes, hermanos, de tal manera que todos fueran impactados por la sabiduría, o la sabiduría de Dios, la sabiduría para resolver asuntos, hermanos, humanos. Entonces, ese tiempo fue un gran tiempo, hermanos, de gran apogeo, de grandes sabios, como lo fue el gran rey Salomón. Entonces, anteriormente vimos lo que es, hermanos, un poco acerca de cómo podemos nosotros interpretar o entender lo que es la poesía hebrea, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que recordar siempre, hermanos, como aquí se trata, hermanos, de obtener principios, hermanos, para poder estudiar con más eficacia, entender con más eficacia la palabra de Dios, para así entenderla y poder, hermanos, exponerla en el púlpito con claridad, hermanos, al oyente, de tal manera que el oyente, hermanos, en el púlpito sea totalmente instruido, ¿verdad? Y que pueda entender con facilidad, hermanos, nuestro mensaje que queremos comunicar el día de que nos paramos delante del Señor en un púlpito. Y uno de los pasos importantes, hermanos, que debemos de tener muy en cuenta siempre es, hermanos, cuando vamos a estudiar, hermanos, un pasaje bíblico, hermanos, es analizar el pasaje bíblico en su ambiente. Cuando hacemos, hermanos, el estudio del texto bíblico, hermanos,
es necesario, por lo tanto, hermanos, cuando estamos haciendo el estudio, estamos haciendo el análisis del pasaje bíblico, es importante, hermanos, que no pasemos por alto, hermanos, el género literario en el cual, hermanos, fue escrito dicho pasaje. El género literario al cual pertenece ese pasaje bíblico. Hermanos, el género literario es importante y nos va a guiar, hermanos, para poder tener más claridad, para poder hacer una interpretación más clara, hermanos, entender con más claridad el pasaje bíblico. Por lo tanto, hermanos, es importante no dejarlo pasar y acordarnos siempre de que cada pasaje bíblico, hermanos, que nosotros leemos, cada porción, hermanos, tiene un género literario al cual pertenece. Hermanos, puede ser, por ejemplo, doctrina, ¿verdad? Puede ser la doctrina del Espíritu Santo, puede ser la doctrina de Dios, puede ser la doctrina de Cristo, puede ser doctrina de ángeles, hermanos. Pero también puede ser, hermanos, una carta paulina, ¿verdad? Puede ser una figura de dicción, una metáfora, una hipérboles, hermanos, o puede ser profecía o escatología bíblica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta, hermanos, el ambiente, el género literario del pasaje bíblico, hermanos, de ahí, hermanos, vamos a poder partir para hacer lo que es una exégesis, un estudio o un análisis más profundo, hermanos, para que nosotros podamos hacer una exégesis congruente del pasaje bíblico, a fin, hermanos, de que nosotros no saquemos el pasaje fuera de su contexto o lo torzamos y saquemos otras conclusiones que el autor original no quiso comunicar. Y eso es lo que pasa ahora en día muchas veces, ¿verdad? Que muchos predicadores lo que hacen, hermanos, violan este principio y lo que hacen es que insertan ideas al texto bíblico. En lugar de sacar, hermanos, las ideas que quiso comunicar el autor original, hermanos, ellos ponen ideas y fuerzan al versículo que diga el versículo lo que quieren ellos que digan. Y eso es muy peligroso. Y allí no estamos haciendo análisis, no estamos haciendo interpretación bíblica. Hermanos, lo que estamos haciendo es dañando el texto bíblico, perturbando y torciendo el texto bíblico. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esto, el género literario al cual pertenecen los versículos que vamos a estudiar, ya sea cualquier libro, ya sea cualquier carta paulina. Hay que tener en cuenta el género literario. Como se los he repetido reiteradamente, hermanos, es un principio de los muchos principios que hemos aprendido aquí, hermanos, de hermenéutica, pero el género literario es un principio muy fundamental para poder nosotros lo que es estudiar con más eficacia lo que es la palabra del Señor. La poesía hebrea es un género literario de lenguaje figurado. Y usted sabe, hermanos, de que cuando leemos, por ejemplo, los salmos, que prácticamente los salmos, hermanos, están en una forma poética escrito, ¿verdad? Pero tenemos que saber, hermanos, cuáles son los tipos porque cuando nosotros leemos los salmos hay varios, hermanos, tipos de poesía, hermanos, que podemos analizar o ver cuando nosotros estudiamos ellos. Porque los salmos prácticamente son himnos que se cantaban con el salterio, ¿verdad? Y ahí los poetas, hermanos, expresaban lo que es sus verdaderos sentimientos. Expresaban con un lenguaje embellecido, hermanos, con figuras retóricas. Hermanos, expresaban lo que es a veces sus amarguras, a veces sus sentimientos. A veces expresaban lo que era alegría, a veces expresaban lamentaciones, a veces expresaban gozo, a veces expresaban lo que es, hermanos, alabanzas a su Creador.
y le daban gracias a Dios, hermanos, por todo lo que habían recibido de Dios. Por ejemplo, el Salmo 103, donde dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien te colma de favores y de muchas misericordias. Ahí el actor lo que está haciendo, hermanos, exaltando a Dios por lo que Dios le ha dado. De manera entonces, hermanos, que no solamente en los salmos, hermanos, hay lo que es poesía. Les dije yo anteriormente que también se encuentra en el Pentateuco, o sea, la ley de Moisés, en los libros que son sapienciales, pero también se encuentra gran parte de poesía, hermanos, en los profetas mayores, en los profetas menores. Se encuentra poesía también en las profecías bíblicas. Se encuentra en menor grado también, hermanos, en el Nuevo Testamento. No es que no hay, sí hay en el Nuevo Testamento porciones, hermanos, de poesías, ¿verdad? Que la podemos encontrar, hermanos. Pero siempre, hermanos, que leamos lo que es este género literario de poesía, hermanos, es importante determinar cuál es el tipo de poesía bíblica que está utilizando el escritor sagrado, para que de ahí, hermanos, podamos comprender y partir para poder, hermanos, lo que es entender el pasaje bíblico. Por ejemplo, como les digo y reitero, hay varios tipos de poesía. En primer lugar, les reitero que en primer lugar está el paralelismo sinónimo. Ahorita voy a explicar qué significa eso. Y en segundo lugar, el paralelismo antitético. Y en tercer lugar, paralelismo sintético. Y en cuarto lugar, paralelismo emblemático. Pero primero, hermanos, para poder entrar lo que es a estas expresiones, quiero que entendamos esto, ¿verdad? Y óigame con cuidado, hermanos, lo que le voy a decir ahorita. Por ejemplo, la estrofa, o sea, la poesía de los escritores que compusieron lo que es esta forma de poesía, de comunicación. O sea, la estrofa de la poesía hebrea se compone de dos frases o dos líneas complementarias. O sea, dos líneas complementarias y dos ideas complementarias, hermanos, que se relacionan entre sí. Quiero quedar bien claro con esto, hermanos. O sea que primero está la primera idea, y después la segunda idea, lo que hace que complementa la idea de la primera que ha mencionado el versículo bíblico. Y así, hermanos, de esa forma se va componiendo lo que es la estrofa. La estrofa hebrea de la poesía se compone de dos líneas o de dos frases. La primera y la complementaria. Quiero darles un ejemplo de paralelismo sinónimo. Y es esto. El paralelismo sinónimo consiste en que la segunda frase repite esencialmente la idea de la primera. El ejemplo que les traigo es Salmo 3.1. Y en el Salmo 3.1, hermanos, en la primera línea, mire, del versículo 1, dice el escritor allí: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Si usted se fija, hermanos, en esa primera línea, el escritor escribe una frase con símbolos, en lo que es con símbolos de admiración. Y dice en la primera línea: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Pero para complementar lo que él dijo en la primera línea o en la primera frase, lo hace, hermanos, con su segunda frase.
ahí mismo en el versículo, en la segunda frase, o en la segunda línea, dice: muchos son los que se levantan contra mí. Es decir, de que el escritor, por medio de esa estrofa, está como admirado, ¿verdad?, de que los enemigos se han multiplicado contra él. No está claro, hermanos, si el escritor se refiere, hermanos, a enemigos políticos, o si se refiere el escritor, hermanos, aquí a enemigos de los reyes, de los cananeos, de los enemigos de Israel, o se refiere a sus mismos paisanos. Pero la cosa es que él se admira, hermanos, el escritor aquí se admira por la gran multitud de enemigos, hermanos, que él tiene ahora, ¿verdad? Y eso lo expresa, esa estrofa la expresa por medio de dos líneas de pensamiento que se complementan una de la otra. Y esa estructura es la que se sigue en este tipo de paralelismo sinónimo. Quiero que no es muy difícil comprenderlo. Y en segundo lugar, está el paralelismo antitético. El paralelismo antitético es este: la segunda frase contiene una idea contraria a la primera. O sea, en otras palabras, que la segunda frase o segunda línea expresa algo como que es, hermanos, contrario a la primera línea, ¿verdad? Pero no es en sí que se contradigan las líneas, sino que son complementarias, pero lo que pasa es que lo está expresando de una forma diferente. Lo que está queriendo hacer el escritor es contrastar algo con algo. Les voy a dar un ejemplo de este paralelismo antitético. En el Salmo 1:6, por ejemplo, el Salmo 1:6, miren lo que dice en el verso 6, en la primera línea o la primera frase: porque Jehová conoce el camino de los justos, punto y coma. Y la segunda línea expresa algo contrario, dice: mas la senda de los malos perecerá. Como que el autor allí, hermanos, por medio de esa segunda línea, está dando como un tipo de contraste. Pero que lo que está haciendo es como contrastando lo que es, hermanos, lo que le va a pasar o lo que pasa en sí con los justos y lo que va a pasar, hermanos, con los malos o los injustos. Ahí lo da bien claramente el escritor. Jehová conoce el camino de los justos. O sea, que quiere decir, Jehová conoce cuál es la forma de caminar del justo. Jehová conoce la conducta del justo. Jehová conoce, hermanos, la fe del justo. Hermanos, Jehová conoce lo que es al justo, ¿verdad? Pero en la segunda línea, hermanos, podríamos pensar nosotros que también el escritor dijera: mas Jehová conoce la senda de los malos. Sin embargo, dice: mas la senda de los malos perecerá. Que quiere decir la forma de proceder, la conducta, la forma que el impío se conduce, tarde o que temprano va a perecer, y que solamente el justo, hermanos, podrá disfrutar y vivir una vida plena delante de Dios. Esa idea es lo que quiere expresar, hermanos, el salmista por medio de una estrofa. No sé si me está siguiendo. En el segundo, les dije, es paralelismo sintético, pero en el tercer ejemplo de paralelismo
En tercer lugar, paralelismo sintético. En el paralelismo sintético, la segunda frase o las sucesivas amplían y desarrollan la idea de la primera. Esto es, en el ejemplo que traigo es en el Salmo 1 y verso 1 y 2. Miremos ese ejemplo. Dice esta estrofa en la primera línea: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire que aquí aparecen tres líneas, pero la primera línea o la primera frase es como el tema o el sujeto, hermanos, de esa estrofa, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. Y luego ahí ve usted que hay otra línea donde dice: ni estuvo en camino de pecadores. Y la tercera línea: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea que la línea segunda, la línea tercera, y si hay una cuarta, hermanos, lo que hace, hermanos, que va complementando, va ampliándose, hermanos, y el escritor con otras palabras quizás, pero va diciendo lo mismo, pero va dando más información siempre de la primera. ¿Verdad? Es algo parecido, como les quiero poner un ejemplo, algo parecido, hermanos, a un tema bíblico. ¿Verdad? Que un tema bíblico, hermanos, es, por ejemplo, un sujeto de un pasaje bíblico que uno predica. ¿Verdad? Usted encuentra en el pasaje bíblico el tema bíblico, ¿verdad? Lo que le llaman, hermanos, el sujeto o la línea, muchos le llaman la idea principal del pasaje que uno está leyendo. A veces se le llama tema bíblico. Una vez que uno tiene el tema bíblico, hacen falta los complementos. Y los complementos, hermanos, son los que desarrollan a esa misma idea del tema bíblico. Pueden haber varios complementos, pero esos complementos en el pasaje, hermanos, lo que hacen que dan más información acerca del sujeto, del tema que el escritor sagrado desarrolla. Algo parecido es aquí, hermanos, en este tipo de estrofa, hermanos, que el escritor en primer línea expresa lo que es, hermanos, el tema principal, pero ese tema principal él lo viene desarrollando y lo viene explicando línea por línea. No sé si me está comprendiendo. De tal manera que lo amplía y lo expresa, a veces con las mismas palabras, pero a veces lo hace con diferentes tipos de palabras, pero expresa siempre la misma idea y como que refuerza, hermanos, la idea de la primera línea de la estrofa. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino, mire que la dicha, que no anduvo en camino de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa es una dicha, hermanos, de una persona que no ha conocido prácticamente el mal y no ha participado en el mal. Ni su mente, ni nada, hermanos, de su vida, hermanos, es una persona limpia, intachable, que no ha conocido el pecado, que no ha disfrutado del pecado, que no ha disfrutado del mal. Y así dice, hermanos, el escritor aquí, que es bienaventurado, es dichoso la persona que hace eso, o que es así, de esa forma. Bueno, les dije ahorita, hermanos, les he dado tres tipos de paralelismo, ¿verdad? Paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y paralelismo sintético. Pero también, hermanos, hay otro tipo de paralelismo que se llama paralelismo emblemático. Consiste, la segunda frase realza el pensamiento de la primera línea, con frecuencia, con el uso de un símil.
El ejemplo que traigo aquí, hermanos, es el Salmo 42:1. Mire cómo lo expresa y cómo lo embellece el escritor aquí sagrado. Dice, en la primera línea, el primer renglón, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Una coma ahí. Es la primera frase. Y la segunda frase: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Fíjense que estos escritores, hermanos, que eran hermanos poetas, hermanos. Y usted sabe, hermanos, que cuando uno lee estas, hermanos, lo que es poesía hebrea, especialmente los salmos, los proverbios, los libros sapienciales, como Job, como Cantar a Cantares, hermanos, uno se va a dar cuenta que el uso que hacen ellos de, hermanos, del lenguaje figurado, ellos utilizan, hermanos, la agua, los ríos, los montes, los collados, el Jordán, hermanos. Y aquí me llama la atención en este Salmo 42, la forma como el escritor aquí construye, hermanos, esta prosa, o esta estrofa. Me llama la atención porque dice el primer pensamiento: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Es posible, hermanos, de que este salmista tuvo alguna experiencia, hermanos, viendo a los ciervos en el desierto. Quizás este salmista me lleva a pensar a mí que era quizás un campesino, ¿verdad? No lo puedo comprobar, pero me lleva a pensar que era una persona quizás del campo, ¿verdad? Que conocía, hermanos, como por ejemplo David era un pastor de ovejas, ¿verdad? Y quizás el salmista también aquí, ¿verdad? Porque quizás de esa experiencia que ve o miraba, quizás, hermanos, o veía los siervos, hermanos, mayormente cuando andaban sed y cuando no había agua, buscando desesperadamente el agua. Eso lo llevó a componer este salmo, esta estrofa. De tal manera que dice él mismo con palabras literales: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Es tremendo, ¿verdad? O sea que lo que quiere decir el escritor ahí, que de la misma forma de que el siervo, hermanos, está desesperado y tiene sed por agua literal y la busca y brama porque no la tiene, dice: de esa misma forma mi alma tiene sed de Dios vivo. Mire qué bonito ese lenguaje, hermanos, con el cual, hermanos, lo que es estos hombres, hermanos, se expresaban, hermanos, lo que es para poder construir lo que es esas poesías. Entonces, hermanos, con esto les quiero decir yo, hermanos, y les he dado estos ejemplos para que cuando nosotros, hermanos, nos toque lo que es estudiar lo que es una poesía bíblica, hermanos, nos acordemos que hay varios tipos de poesías bíblicas, hermanos, y ahí les he dado estos ejemplos para que podamos nosotros comprender, hermanos, y tener un conocimiento más amplio, hermanos, o seguir los pasos, hermanos, de cómo, hermanos, podemos hacer. Por eso yo les dije al principio y les reitero que nunca hay que perder el género literario del pasaje, de cualquier libro, de cualquier prosa que estamos estudiando, ¿verdad? Siempre tenemos que acordarnos de eso, ¿verdad? Porque es importante. Y de esa forma vamos a tener lo que es, hermanos, un conocimiento más adecuado, y se nos va a facilitar, o nos puede facilitar para comprender mejor un pasaje bíblico de la Escritura. Y ese mismo paso tenemos que seguirlo con la profecía, porque en la profecía bíblica, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que los profetas utilizaron muchas figuras de dicción también para decir verdades futuras y cercanas, ¿verdad? Verdades que están o se cumplieron en el pasado,
y también que se van a cumplir en el futuro. Pero ellos utilizaron muchos géneros literarios de figuras de dicción, y eso es tenerlo muy importante, que lo comprendamos nosotros y que no se nos olvide, ¿verdad? O sea que eso es lo que yo quería dar a ustedes, tener lo que es estas herramientas, ¿verdad? Que nos acordemos de estas herramientas, hermanos, de todas las herramientas o de todos los principios, hermanos, que hemos compartido, hermanos, no, acordarnos y utilizarnos para poder, hermanos, lo que es tener estas herramientas para poder hacer un estudio con más facilidad al texto bíblico. Así que, hermanos, Dios les bendiga, y amigos y hermanos que tal vez escuchen este video en algún lugar, Dios les bendiga, y espero de que estas palabras sean de bendición. Y acuérdense de este pequeño video que se trata cómo entender la poesía bíblica, cómo entender la poesía bíblica. Así que Dios les bendiga.